Lo penal es un elemento. Sí, la afirmación hace énfasis en esencialmente, lo que no quiere decir que sea el único tópico, pero que es percibida esencialmente, es decir, principalmente como justicia penal, y que lo otro tiene unos planos secundarios o está relegado. Ahora, yo creo que la discusión se va a ir complejizando en la medida en que mostremos, por ejemplo, las percepciones sobre verdad. Pero déjame terminar. La inquietud está en esto, en que la justicia transicional tiene sentido y razón en la medida en que se ubica en el marco de un proceso de paz, proceso de transición de sociedad. Por lo tanto, tiene una fundamentación y es una transformación de la sociedad. Y eso implica que no es solamente la parte penal. Si se deja solamente la parte eminentemente jurídica penal, es un concepto demasiado restringido, que es lo que ha llevado a que a las víctimas se les margina totalmente del proceso. El tratamiento que ha habido en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, desde las mismas versiones, y todo el tratamiento que ha habido es un tratamiento marginalista a la sociedad civil y a las víctimas. Entonces el concepto de la justicia transicional, incluso en medio del conflicto armado, pues la lleva a que se convierte en una herramienta muy poco creíble, al punto que, por ejemplo, Magdalena Medio, Santander no tiene la primera sentencia y no ha sido reparada a las víctimas, judicialmente ninguna. Aquí yo te devuelvo la pregunta. Aquí lo que estamos planteando es la lectura crítica del proceso. No estamos diciendo que esto es la justicia transicional. Precisamente, la insistencia que dice la pregunta es si reafirma lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es el énfasis en justicia penal, el 975, el énfasis durante muchos años, porque eso también ha venido matizándose, hace que el proceso de justicia transicional sea incompleto. Pero, no sé, yo lo que pues yo entendería un poco que, o sea, la presentación de Gustavo, digamos, pretende reflejar lo que en general las organizaciones piensan de entonces, exactamente en contra de lo que usted plantea, digamos, en general lo que prima es el énfasis en lo penal, con lo cual hay un recorte del concepto de integralidad, porque efectivamente todos compartimos, pues en principio los que estamos aquí compartimos que la justicia transicional tiene que ser más ampliamente entendida, verdad, reparación, no repetición, etc. O sea, y muchos mecanismos no judiciales. Pero lo que detectamos en general es que a la justicia transicional, por vía de la Ley de Justicia y Paz, se la juzga como una justicia penal fallida, al fin y al cabo. O sea, ofrecen justicia penal y ni siquiera eso cumplen. Entonces es un desastre, digamos. Por ejemplo, esta viñeta también nos da las lecturas propositivas, que no solo la mirada crítica, sino algunas de las propuestas que hemos extraído de las conversaciones. Para lograr la integralidad se deben superar 3 obstáculos: el legado de violencia, su continuidad y los círculos viciosos relacionados. 1. La dispersión de leyes y programas que dan cuenta de la ausencia de un enfoque unificado. 2. Sería acción estatal o desarrollo institucional. Y 3. La complejidad del modelo de la administración actual, que anuncia la apuesta por la paz, la reconciliación y la reparación de las víctimas en un ambiente social conflictivo, que implicaría que evidentemente la justicia transicional es mucho más factible en un proceso de paz, pero no lo debemos tampoco volver una lectura dicotómica. No podemos decir que no hay situación no hay mecanismos de transición en el contexto actual, porque los hay, pero evidentemente lo que hace es que rompe el paradigma. El caso colombiano es sui generis en ese sentido. Si hay una serie de mecanismos, la violencia continúa, tenemos una serie de procesos acotados, parciales, disgregados en el tiempo, y sin embargo hay una provisión de verdad parcial, precaria, hay una provisión de justicia limitada, hay una reparación, bueno, incompleta, etc. Pero eso se viene dando de manera simultánea. Yo diría, mi sensación, así viendo las filminas, es que, y algo que también en los coloquios que hicimos con las organizaciones de mujeres, con ustedes, muestran, y es que definitivamente desde las organizaciones sociales estoy hablando, la percepción
es que poco nos hemos acercado realmente a profundizar sobre la justicia transicional, que nos hemos quedado como sin desconocer que todo lo que se plantea es muy importante, como en lugares muy comunes, ¿sí? sin adentrarnos seriamente y sistemáticamente a mirar la complejidad, ¿sí? Y que tú dijiste, en una sociedad que intenta con esta herramienta generar unos procesos en medio de conflictos no resueltos, que nos pone en un reto mayor a todos, a toda la sociedad, ¿sí? Y a mí, por lo que trabajamos en los coloquios de mujeres, ¿cierto?, que tuvieron otra metodología, es que, por la experiencia también con la ley de justicia y paz, con la 975, por cómo ha operado la justicia en ese marco también, se genera, aparte de que no hay una profundidad, un debate serio, público, sobre lo que es la justicia transicional, ¿sí? Y cuál es la apuesta para Colombia en ese marco, ¿sí? Y una respuesta a la institucionalidad en este sentido de la justicia, cómo respondería realmente con esos mecanismos de justicia transicional, ¿sí? Porque lo que se vio también es, pues ya están las evaluaciones, y aquí hay colegas que conocen mejor eso que yo, los resultados son absolutamente precarios en términos de justicia, en términos de investigación, ¿no? Si nos vamos para la situación de las mujeres, pues no hay que decirlo, ¿sí? Los resultados sí que son todavía más precarios. Entonces va generándose una cantidad de factores que también generan mucha desconfianza frente al mecanismo y la herramienta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos un debate público sobre el tema público que permita a la sociedad colombiana, porque en últimas es la sociedad colombiana la que la va a legitimar y no sé por qué vía, pero es en últimas, que tiene que tener algún mecanismo de legitimación que permita entenderlo, comprenderlo y argumentarlo, ¿sí? Nuestra percepción en los coloquios es que la aproximación a justicia transicional tiene esas dificultades. La pregunta es entonces cómo se empiezan a romper esos círculos viciosos que están en el segundo punto, ¿cierto? Que va a ser muy fuerte cuando entre el tema del marco jurídico para la paz, porque obviamente está bajo ese enfoque. Eso a mí, me parece importante llegar no solamente al diagnóstico crítico, sino empezar a plantear propuestas, porque esto es sometido a gobierno y a cooperantes internacionales. En esa medida la idea es, bueno, este es el diagnóstico y no es sentarse a lamentarse, sino en términos propositivos, que es nuestro interés. Yo les enviaría la presentación y si pueden llegar comentarios lo más pronto posible, porque nosotros estamos enviando la versión final el viernes entrante. Les agradecería para ser positivo. Por aquí. Desde una perspectiva de los que trabajamos por el tema de paz, estas percepciones y estas conclusiones que salen de este proceso, además de lo que dijo María Eugenia, me parece que por eso el tema actual del cese bilateral, de lo que está hoy en la palestra mediática del tema de que la FARC va a tomar los rehenes que encuentre, etcétera, etcétera, es muy difícil hacer proceso de paz, porque hay una percepción errónea de lo que es la justicia transicional y sobre todo